están? Muy buenos días. Qué gusto de verdad nos da que nos acompañe en esta mañana de domingo, hoy tocando un tema que sin duda ha lastimado a muchas personas, hombres, mujeres, niños, niñas en nuestro país, porque lo vivimos a diario. Muchas veces podemos ser víctimas de, y muchas veces, quizás también sin darnos cuenta, somos creadores de la discriminación. El día de hoy, el yugo de la discriminación lo vamos a tocar con invitados a quienes agradezco que se encuentren esta mañana con nosotros. Y voy a darle la bienvenida a Andrés Treviño Luna, él es director de diversidad sexual del gobierno de Jalisco. Bienvenido, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Trini, por la invitación, muy contentos de estar acá. El gusto es para nosotros. Ari Tinajero, influencer, y que más adelante, por supuesto, hablaremos de este término. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por tenerme. Gracias. Igor Israel González Aguirre, doctor en Ciencias Sociales y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Igor, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y agradezco al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A sus órdenes, gracias. Y bueno, el tema de la discriminación, y viene precisamente, y lo tocamos porque en los últimos días hemos visto el comportamiento en redes sociales de grupos de jóvenes que pues utilizan la vulnerabilidad o el estado de vulnerabilidad de las personas para hacer sus contenidos a través de las redes sociales. Y ante esta situación, la opinión de todos y cada uno de nosotros y nosotras importa. Y sobre todo, Andrés, te pregunto, creo que ha impactado a la población LGBTI. ¿Cómo les ha ido? Sí, justamente, bueno, ha trascendido de forma muy viral el suceso que denunció FM4 Paz el IPAS acerca de pues esta conducta de abuso, de acoso que tuvieron unos influencers de la diversidad sexual hacia un migrante que se encontraba fuera de la casa del migrante. Que sin duda ese es un suceso que tenemos que analizar y que tenemos que analizar sus variables de clasismo, de racismo, de discriminación, pero que sin embargo eso no significa o eso no está asociado con la orientación sexual de las personas que cometieron esta violencia, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de opresión o cuando hablamos de personas, por ejemplo, de la diversidad sexual, tenemos que reconocer que la vida humana es muy compleja y hay diferentes cosas que nos atraviesan, ¿no? Hay un concepto que se denomina la interseccionalidad, ¿no? Yo puedo ser una persona gay, pero aún así tener un montón de privilegios frente a otras personas, ¿no? Por ejemplo, particularmente yo, Andrés, en mi caso, soy un hombre gay, pero soy un hombre gay que terminó la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me pone en una posición de privilegio frente a otras personas, no por el hecho de ser gay, ya estoy en la posición más desfavorecida, ¿no? Tenemos que entender esa complejidad ¿no? de privilegios y desigualdades al momento de abordar los temas, ¿no? Hoy en día en la opinión pública se está queriendo satanizar a la población de la diversidad sexual o asociar el hecho de esta violencia cometida con una cuestión relacionada con su orientación sexual o su identidad de género. Es importante decirlo claro y con todas sus letras. El hecho de que estas personas sean gays no tiene absolutamente nada que ver con la violencia que cometieron, ¿no? Y es una práctica súper común de quienes promueven posturas antiderechos de asociar un caso particular hacia una población en general, ¿no? Estos prejuicios de que las personas de la diversidad sexual somos pederastas, estos prejuicios de que las personas de la diversidad sexual somos abusadoras, somos acosadoras, son narrativas que lo que buscan es descalificarnos para justamente ser argumentos utilizados cuando hay discusiones acerca del acceso a nuestros derechos, ¿no? Estos argumentos, por ejemplo, son los que después se utilizan para negar el derecho al matrimonio igualitario, para negar el derecho a formar una familia, y es ahí donde tenemos que entender la perversidad de estas narrativas y tenemos que, ante la opinión pública, tener la responsabilidad de separar estas dos discusiones. Y yo toqué el tema porque es lo primero que vamos a dejar a un lado, Igor González, doctor, y enfocarnos más no en los grupos, como ha querido alguien, como imponerlo, como colocarlo, sino en el efecto real de lo que sucedió a través de las redes sociales y que sucede todos los días en nuestro estado. Sí, bueno, ya Andrés señalaba el punto, creo que de manera muy clara. Aquí hay el tema es muy complejo. Digamos que puede tener varias dimensiones de lectura. La primera es el caso en sí, es decir, un conjunto de personas cometen un acto discriminatorio que además está implicado con acoso y hostigamiento sexual y que además atenta contra la dignidad y los derechos humanos. Y que esto no tiene nada que ver con la orientación, la preferencia sexual o la identidad de género de las personas que cometieron este acto en particular, sino con aspectos que tienen que ver con algo que es mucho más de fondo y que nos atraviesa a todos y a todas. Es decir,
con las categorías de clase y las categorías de etnia, o mejor dicho, con el racismo y con el clasismo. Es decir, lo que revela este fenómeno es cómo, lo que moviliza este fenómeno es un imaginario que justifica precisamente estas cuestiones. Se produce una situación de cuando se moviliza este imaginario, se produce una situación en la que un sector de la población, por su color de piel y por su posición socioeconómica, está en una posición de privilegio, y esto subordina a otras y que usualmente son más vulnerables, y el imaginario lo que hace es perpetuar esa desigualdad. ¿Sí me explico? Esto es lo que revela el caso, no la asociación que se ha querido vincular entre la preferencia sexual y el acto en particular en la conversación pública. Oye, creo que y hasta a veces conviene a estos grupos distraer, porque estos mismos grupos en todo son clasistas y son racistas. Se perpetúa la desigualdad con este tipo de cuestiones. Quizá el tema por el que se haya hecho viral este asunto, porque haya tenido tanta visibilidad, es que fue perpetrado por un sector de la población que está sistemáticamente discriminado. ¿Sí me explico? Es un acto discriminatorio, que además tiene otras consecuencias, perpetrado por una población que está que ha sido sistemáticamente discriminada. Eso lo ha hecho visible, pero es algo que ocurre constantemente. Le pasa el acoso y el hostigamiento, le pasa a las mujeres todos los días en este país. ¿Sí me explico? La desigualdad se produce constantemente, prácticamente en todos los espacios. Entonces, el tema es que este se ha hecho visible, y hay una narrativa que ha aprovechado la visibilización de este tema, o la visibilidad de este tema, para pues fomentar esta separación de la que hablaba, para perpetuar la desigualdad. ¿Por qué? Porque, como bien decías, hay un sector de la población al que le conviene que las cosas sigan de esta manera, ¿no? Y le conviene a este sector de la población limitar esta obligación que tiene el Estado mexicano de la progresividad en los derechos humanos. No sé si usted ha escuchado, y le pregunto en la radio, este anuncio que ha hecho el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación de que se están cumpliendo justo en este 2021 10 años donde se pone en la cima de nuestra Constitución los derechos humanos. Magistrado, yo le pregunto, ¿hay de verdad una fuerza atrás que estuviera provocando que toda esta cantidad de derechos de los que estamos hablando en esta mesa no se estamparan en nuestra Constitución, no se hicieran respetar, cosa que hay que aclarar, no hay vuelta para atrás? Magistrado. Así es, Trini. Efectivamente, como lo han dicho muy bien Andrés e Igor, es un tema complejo, el de la discriminación, que obviamente desde la posición jurídica es el respeto a los sagrados derechos de las personas, a los derechos humanos. Desde un punto de vista científico y de la metodología de la nomología, que es una metodología transdisciplinaria, el fondo es la violencia. Vivimos en una violencia. En este caso fue un acto cometido por unas personas que se quiere estigmatizar. Y recordemos que estamos en una transición planetaria ante el COVID, y a mí me recuerda también las luchas de Gandhi, de Luther King, que son movimientos que cuando esos grupos que por sus luchas de igualdad se querían estigmatizar, o los medios de esa época decían que esos grupos eran perversos y por tanto no se les tenían que dar derechos, porque eran personas que no lo merecían. Entonces se crean prejuicios sociales. Entonces los derechos humanos es una ola planetaria que nos va a desembocar en los derechos planetarios, que debe ser la igualdad y la libertad de todo ser humano en el planeta, en cualquier lugar que se encuentre. Y todavía tenemos muchas trabas. Hace ratito platicábamos con Ari el tema de Estados Unidos y cómo también ahí hay una discriminación hacia nuestros hermanos mexicanos. Pero también en México hay discriminación ante las comunidades autóctonas. No se le trata bien, incluso desde el nombre, se les llama indígenas, eso es discriminatorio. Denominarlos así es discriminatorio e incorrecto científicamente, pero así está en la Constitución. Igual el concepto de derechos humanos yo lo pongo a debate. ¿Serán derechos planetarios o derechos humanos? Porque todo el derecho es humano, es un producto humano, y desde ahí viene lo que usted me preguntaba, Trini. O sea, entonces, el plantear nuevos paradigmas de igualdad, obviamente encuentra resistencias. ¿Por qué? Porque hay intereses que se ven afectados. El que yo le permita
a la diversidad sexual, a la pluralidad, que haya parejas de hombres, de mujeres, de hombre, mujer, etcétera, eso afecta a intereses, pero el nombre lo dice, pareja, parejo, igual. Somos iguales. Cualquier ser humano es igual ante la ley. Esa es la lucha que tenemos que dar. Y desde la Constitución, y como usted bien lo decía, que sea una forma de vida, como lo dice el artículo 3º de la Constitución, una forma de vida igualitaria, en el buen sentido. Todos somos iguales porque valemos lo mismo como seres humanos. Por tanto, merecemos un respeto. Y el problema, insisto, científico, el problema científico es violencia. Por ejemplo, una alumna me preguntaba, oiga, maestro, el feminicidio, ¿por qué los feminicidios? Le digo, compañera, con todo respeto, vamos a ver la estadística de muertes. ¿Qué son más, mujeres o más hombres? No, dice, pues hombres. Entonces el problema es violencia. Que se esté enfocando en este momento que haya más muertes de mujeres, pues qué pena, y cualquier muerte es lamentable. Pero el tema para mí, igual que esto, es violencia. Científicamente, de acuerdo a la nomología como metodología científica transdisciplinar, es violencia. Que cada grupo defenderá lo propio, por eso se hacen grupos. Que alguien se identifica y alguien pide ayuda de este lado y alguien del otro lado, porque también, magistrado, no me va a dejar mentir, pero la ley al momento de aplicarse se aplica con diferencias y eso lo sabemos todos. Regresamos, Ari Tirajero, si me permitas, después de la pausa contigo, porque ya lo mencionó el magistrado, ¿no? Hasta en Estados Unidos, sí. ¿no? Cuando se habla de que es un país muy libre. Tenemos que hacer la pausa y regresamos. El yugo de la discriminación es el tema de este domingo y yo quedé precisamente con esta deuda de darte este espacio, Ari, porque lo decía el magistrado, ¿no? Hasta en Estados Unidos. Tú, y platícale al público, yo sé que muchas jóvenes te conocen, saben quién eres, pero tú eres una persona que a través de tus redes sociales has tenido muy buena comunicación con tu público. Sí. Tú has vivido en Estados Unidos y has vivido también aquí en México. Eres mexicano, pero vas y vienes. Sí, yo crecí aquí, nací en Estados Unidos, pero de papás mexicanos. Entonces crecí entre México y Estados Unidos toda mi vida. Y luego me pasé para allá a vivir y empecé a trabajar. Y gracias a Dios me ha ido muy bien por mis propios esfuerzos, por mis propios méritos. Ahí sin tocar puertas, ahí si tienes talento te dan la chamba. Pero lo que yo sí noté es que, a diferencia de México, allá en unas áreas son primer mundo porque sí me gané yo lo mío por mi esfuerzo, mi mérito y mi trabajo. Pero aquí es de conexiones, de que si conoces a tal o si te ves bien. Entonces, es difícil sobresalir allá, pero se puede. O sea, es lo padre de Estados Unidos que sí hay los brazos abiertos si tienes el talento. Y aquí en México lo que yo me doy cuenta es que sí es más difícil salir adelante si no tienes los contactos. Oye, dices, es más fácil en Estados Unidos, pero no significa que allá tampoco hayas vivido algún tipo de discriminación. Y después de esa nos vamos a aterrizar también a esta parte del término influencer, que por eso es que te buscamos. Tú me comentaste, COVID te trató mal, tuviste que cerrar tu negocio y después te pusiste a repartir tu producto. Sí. O sea, negocio por negocio. Sí, claro. Y el trato fue diferente. No tenía tiempo de llorar, la verdad. No me podía encerrar y lamentarme. Yo tenía que trabajar, tenía que salir adelante. Cerró mi negocio por algo que nadie esperaba, una pandemia. Perdí, o sea, me tuve que salir del apartamento en el que vivía. Gracias a Dios, después de unos meses de que me recuperé, ya pude regresar al que estaba y me puse de repartidor de mi producto. Y fue padre porque aprendí mucho, me tocó vivir cosas distintas, pero lo que yo noté es que dentro de ese mismo mundo de que somos, no sé, trabajos esenciales, pues todos los que estaban en el valet parking o los recepcionistas o... ¿Cómo entre ellos? Porque yo llegaba como un repartidor, yo no llegaba... Como el dueño de tu negocio. Ajá. Entonces, había racismo entre esa misma gente, entre esos mismos, este mismo estrato o círculo. Me trataban mal, como que me veían menos. Y yo pues me quedaba callado, me tragaba el orgullo y ya, yo hacía mi chamba. Pero yo dije, de hecho hasta hice un video, nunca lo compartí,
pero que dije, esto viven los repartidores, esto viven de que llegan y otras personas que están trabajando igual que ellos, los tratan menos. A ver, dame un ejemplo de qué te sucedió un día que dices tú, wow. Haz de cuenta, llego y de que, oye, vengo a entregar algo. No te pelan, no me hacían caso, hasta de que, oye, tengo que entregar esto, tengo un producto que si no se me va, es perecedero, no sé qué. Bueno, estaciónate hasta allá, o sea, cosas de que no sé cómo explicarlo, porque siempre todas esas cosas malas las trato de sacar para no guardar rencor a nadie, pero que yo sentí gacho de que dije, esto viven los repartidores, esto viven los meseros, esto viven... te ven abajo hasta misma gente que está en tu mismo nivel trabajando. Entonces me saqué de onda de que aprendí mucho para yo compartirle a mis amigos de que, güey, perdón la palabra, hay que siempre ser pacientes con las personas que nos están ayudando o trabajando, porque en primer lugar tú estás sentado recibiendo un servicio y estas personas te están atendiendo y tú no sabes lo que están viviendo en sus casas, no sabes si tienen a alguien enfermo, no sabes qué está pasando y, güey, si te tratan mal, tú trata de tratarlo bien. O sea, ¿Sabes qué, Ari? Sí, y el ejemplo que tú nos das es cómo la vivimos, la discriminación, todos los días. Sí. Y hasta que sale un evento como el de la semana pasada con los influencers, entonces como que la volteamos a ver, entonces como que la tratamos, ¿no? Pero todos los días, no importa a veces el nivel socioeconómico en el que te encuentres, si con quien vas a dialogar crees tú o consideras que tiene un menor nivel, entonces entra ahí la discriminación de una manera disimulada, una manera... ¿Cómo la efectuamos todos los días, Igor González? Bueno, ahí Ari decía hace rato algo que también me parece muy certero. Este tipo de fenómenos contribuyen, tienen cuando menos dos posibles lecciones que podemos aprender. La primera es reconocer cómo ocurre el proceso de invisibilización, normalización e incluso justificación de la discriminación. ¿Sí me explico? Cuando pasan estas cosas, esa es una de las... cuando volteamos a ver, como bien dices, cuando volteamos a ver esta discriminación, cuando se hace viral, cuando se hace sumamente visible, que no podemos dejar de verla, entonces necesitamos aprender cuando menos esas dos cosas. Reconocer cuáles son los procesos a partir de los que la discriminación se invisibiliza, se justifica, incluso se normaliza. Y luego necesitamos aprender a pararnos frente al espejo de nuestros propios prejuicios. ¿Sí me explico? Porque eso es precisamente lo que contribuye a estos otros temas que ya decía, la normalización, la justificación y la invisibilización, que no nos colocamos frente al espejo de nuestros propios prejuicios. Es decir, volteamos a ver a la discriminación, pero como si ocurriera de aquel lado. ¿Sí me explico? Como si a nosotros no nos discriminaran y como si nosotras y nosotros no fuésemos discriminatorios. Y sin embargo, constantemente llevamos a cabo este tipo de procesos por nuestro color de piel, por nuestra posición socioeconómica, por nuestro nivel educativo. Entonces, estamos inmersos en una red profunda de desigualdades que hemos incorporado a tal grado que ya es parte de nosotras y de nosotros, que la vivimos de esa manera y que influye de manera fundamental en los modos en que actuamos. ¿Sí me ¿Han explico? analizado el fenómeno dentro de la universidad? Muchísima gente, sí. La discriminación es un tema que se trata de manera fundamental. Yo en mi caso, como decía el magistrado, en mi caso trato de colocarlo en el plano de la violencia. Como bien sabes, yo trabajo con jóvenes. Mi trabajo de investigación tiene que ver con jóvenes y este sector de la población se enfrenta a procesos discriminatorios, muchas veces violentos, precisamente por su categoría etaria. ¿Sí me explico? Y si a eso le sumas, como decía Andrés, la interseccionalidad, es decir, que vives en un montón de dimensiones, no solo eres joven, además eres joven mujer, además eres joven con ciertas preferencias sexuales, además eres joven, pobre, rico, sin estudios o con estudios, todo ese conjunto de elementos favorece u obstaculiza procesos discriminatorios. Te puedo, y decía hace un rato que, si me lo permites, Trini, este tema no es nuevo, lo vivimos, es estructural, es muy profundo. Quizá los medios en los que este se expresa ahora son distintos y hacen que el tema sea mucho más visible, pero la discriminación nos ha acompañado desde que nacimos como país, pues. Seguramente conocen El laberinto de la soledad. Independientemente del pensamiento político de Octavio Paz, su obra literaria es buenísima. El ensayo particular del que hablo tiene un pasaje en el que a mí me resuena mucho esta idea de qué tan profundo llega la discriminación. Está Octavio Paz en su sala de lectura y se acerca la señora que le ayuda con las labores del hogar. Y él pregunta, ¿quién anda ahí? Y entonces la señora responde, nadie, señor, soy yo.
¿Sí me explico? La señora se asume como una nadie, como alguien que ni siquiera merece tener la categoría de ser que existe. ¿Sí me explico? Desde ahí, a ese grado, es donde se hunde la raigambre de este imaginario que decía al principio, que normaliza, justifica e invisibiliza los procesos de discriminación, los de violencia también, pero en particular lo de discriminación. Y sabes que, aparte, bien lo dices, la gente se pone en un lugar automáticamente. Es difícil ir y defenderte y pedir tu espacio, el mismo que el tuyo, ¿no? Nos colocamos en un lugar. Yo diría que no nos colocamos, nos colocan, ¿no? Desde muy pequeños, desde muy pequeñas estamos acostumbrados a escuchar posturas discriminatorias, ¿no? Como lo decía Igor, la discriminación está tan arraigada en nuestra sociedad, está tan normalizada, que desde pequeñas o pequeños vamos escuchando aquellas normas, aquellos prejuicios que nos van marcando justamente cuál es el lugar al que deberíamos estar, ¿no? Como una persona de la diversidad sexual, yo lo digo, yo sabía que las personas, o que ser una persona de la diversidad sexual era algo no deseable antes de saber que yo era una persona de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque no tenemos empacho en hablar enfrente de los niños con palabras despectivas, con conceptos discriminatorios, con violencia, pero de repente sí nos escandalizamos cuando escuchamos otra cosa, ¿no? Parecería que existe un monopolio de la discriminación y que solo ciertas personas, no, que es válido que ciertas personas lo hagan, y entonces cuando una persona de la diversidad sexual comete un acto discriminatorio, como el caso que estamos analizando el día de hoy, nos escandalizamos como si fuera la peor aberración nunca antes vista, ¿no? ¿Por qué no tenemos o por qué no nos escandalizamos de la misma manera cuando una persona heterosexual, cisgénero, comete abuso hacia una mujer, peor aún hacia una niña, ¿no? Porque hemos normalizado, ¿no? Porque hay personas que tienen un privilegio al que no se les cuestiona y hay personas que estamos todo el tiempo cuestionadas acerca de quién somos, ¿no? La discriminación en nuestro país es un fenómeno que además no es un secreto, ¿no? Según la encuesta nacional de discriminación, más del 75% de las personas en México reconoce que la población trans, que la población de la diversidad sexual, que las comunidades autóctonas, que las trabajadoras del hogar viven discriminación todos los días, ¿no? Cuando el CONAPRED hace esta encuesta y le pregunta a los mexicanos, ¿tú consideras que estas poblaciones enfrentan discriminación? Todos respondemos que sí. Si lo reconocemos, ¿por qué no estamos tomando acciones prioritarias para combatir la discriminación? ¿Por qué cuando desde el gobierno de Jalisco tomamos alguna acción contra la discriminación, la narrativa de las personas es, eso no es prioritario, en mi calle no hay luz y eso es más importante, o hay muchos baches para que el gobierno esté gastando esfuerzos en estas cosas contra ciertos grupos de población, ¿no? Tenemos que reconocer que atacar las cuestiones estructurales hacia ciertos grupos diferenciados, tener una política diferenciada de combate a la discriminación, no solo beneficia a esos grupos en particular, sino al momento en el que disminuimos las brechas de desigualdad, estamos obteniendo beneficios generales para toda la población. A ver, ¿harían falta leyes más severas? ¿Haría falta simplemente que la Constitución o nuestras leyes estatales y nuestros reglamentos municipales lo abordaran? Lo vamos a discutir con el magistrado, por supuesto, al regresar de la pausa. Quédese. ¿Qué dice la Constitución respecto a la discriminación, el yugo de la discriminación que vivimos todos los días? Y le pregunto al magistrado José Jesús Covarrubias, ¿qué dice la Constitución? Bueno, el artículo primero de la Constitución, que para mí tiene una redacción maravillosa, sobre todo, como usted bien lo señaló, Trini, a partir de la reforma del 10 de junio del 2011, el primer párrafo señala, en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos y de las garantías que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales firmados por México, las cuales no deberán restringirse de ninguna manera. Que en beneficio de la persona se aplicará el gran principio pro persona, que siempre la norma que más beneficie al ser humano se le aplicará, en lo cual entrarán todas las autoridades bajo su más estricta responsabilidad. Y que está prohibida toda discriminación por cuestión sexual, por cuestión política, ideológica, económica o de cualquier índole. Marca 11 aspectos que yo les digo a mis alumnos, bastaría que dijéramos, se prohíbe todo tipo de discriminación, ¿verdad? Eso es lo que señala la Constitución. Sí, pero a veces dicen que si no se escribe, entonces no existe, ¿no? Eso es lo que también si no se muchos... nombra, no existe. Y lo que han dicho, en lo general lo comparto, ha sido muy rico estar aquí, los comentarios de todos. Y como bien se ha dicho, hay un discurso del poder. No podemos diferenciar desde el punto de vista científico de la nomología. Discriminación no la podemos separar de poder, violencia, vulnerabilidad. Yo recuerdo que a un europeo que decía, oiga, ¿y usted por qué viola niñas, niños? ¿Por qué agrede a la gente pues más indefensa?
Dice, pues porque son los que tienen menos posibilidades de que me lo regresen, que se desquiten. O sea, aquí hay una perversidad. Entonces el poder lo enfoca. Ayer me hicieron una entrevista a nivel República, donde me preguntaban que qué opinaba yo de que el presidente había dicho, a raíz de la crisis del Poder Judicial Federal y del Tribunal Electoral, que pues, todos los jueces son corruptos, todos los magistrados son corruptos. Y ese es un discurso discriminatorio. Es un discurso discriminatorio, es decir, todos los abogados, todos los jueces, todos los magistrados, todos los ministros son corruptos. Entonces yo lo que digo, bueno, si hay actos de corrupción de un juez, de un magistrado, de un ministro, que se le sancione, que se le investigue y se le sancione. Pero lo más perverso es quien nombra a los ministros de la Suprema Corte. Son a propuesta del presidente y el Senado los aprueba. Entonces es un juego muy perverso. Entonces decir, bueno, a ver, desde quién los nombra, vamos a analizar el fenómeno. A ver, entonces, casi es, ¿qué instrumento podría entonces limpiar de estos fenómenos de discriminación cuando son sociales, cuando son comportamientos sociales que no tienen que ver como con una especie de lineamiento de conducta legal en el sentido de un crimen, por ejemplo, no un homicidio doloso que está muy bien estructurado? Creo que ni la ley está o tiene una definición exacta en cuanto al comportamiento de la discriminación. Sí, claro. Ni siquiera para sancionarla. Claro, la propia palabra, el propio concepto, categoría jurídica, discriminación es sin criminalizar, sin cometer crimen. Entonces aquí el punto fino es la conciencia, que todos actuemos en consecuencia. Porque, por ejemplo, los juzgadores tienen una parte, por decir, que acusa y otra que defiende. Entonces aquí no se puede quedar bien con las dos partes. ¿Con quién se tiene que quedar bien? Con quien tenga la razón conforme a la justicia, sin discriminar en la verdad. Yo un poco, creo que, afortunadamente nuestro marco normativo en el país en cuanto a la discriminación ha ido avanzando. Somos uno de los pocos países del mundo que tiene una protección constitucional contra la discriminación, pero antes de eso tuvimos en 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y en Jalisco tenemos desde 2015 la Ley Estatal para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, y a partir de esta ley han empezado a surgir reglamentos municipales. Creo que el reglamento municipal de Zapopan contra la discriminación, el de Guadalajara, son dos ejemplos bastante interesantes. Tenemos que entender la discriminación como este fenómeno en el que tratamos a alguien de forma diferente por características inherentes a su identidad, es decir, por cuestiones que no eligió, ¿no? A diferencia de lo que comentaba el magistrado, y con todo respeto, una persona no nace juez, pero sí nace mujer, pero sí nace de la diversidad sexual, pero sí nace, ¿no? Entonces, hay muchas de las características, ¿no? O las características por las que una persona enfrenta discriminación son características que esa persona no decidió libremente, ¿no? En el caso que estamos analizando también en la mesa el día de hoy, el estatus migratorio es una cuestión que no elegimos, ¿no? Tener que dejar nuestro lugar de origen por una cuestión estructural de violencia nos arroja a un momento de discriminación, y es importante que entendamos que la discriminación o pertenecer a una población privilegiada que no enfrenta la discriminación no es un cheque en blanco. Todos podemos, simplemente con el curso del tiempo, desarrollar, por ejemplo, ceguera, ¿no? O alguna neurodivergencia, o sufrir un accidente al momento de salir de este foro y entonces desarrollar una discapacidad motriz. Es decir, todas las personas somos potenciales sujetos a ser discriminadas, y a pesar de eso no estamos construyendo un mundo que reconozca esas diversidades como algo valioso y como algo positivo. Entonces, sí hay fenómenos estructurales en los que a ciertas personas, por ciertas condiciones, se les trata diferente de forma estructural, y eso es lo que el marco normativo busca limitar, ¿no? Aunque tengamos esta robustez normativa, ¿no? Como en muchos otros casos, no necesariamente se traduce en lo que llamamos igualdad sustantiva, ¿no? México es un país muy avanzado en cuanto a normas, pero en la realidad, en la calle, la discriminación sigue siendo un fenómeno cotidiano y recurrente que muy pocas veces tiene sanciones. Y eso tiene que ver también con que muy pocas veces las personas sujetas de discriminación tienen la agencia para acercarse a una instancia de procuración de justicia o a alguna instancia del Estado y que no sean revictimizadas y que no sean... Con que no había esa estructura, ¿no?, para ponerla a andar. Ari, cuando escuchas todas estas herramientas que tienen, por ejemplo, los jóvenes, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace un llamado precisamente al Estado mexicano a ratificar el Tratado Internacional de Derecho de los Jóvenes, por ejemplo, ¿tú tienes en tu mente todos estos conceptos?
No así tal cual, pero lo que yo me doy cuenta es que por más que exista todo esto, no aplica igual. Y te lo comentaba hace rato. Si tienes conexiones, si te ves de cierta manera, si tienes una buena plataforma, todo esto sirve a tu favor. Pero si no te ves de X manera o tienes ciertos contactos, te ignoran. Llegas y tu denuncia se queda ahí, ¿sabes? Entonces, por más que exista todo esto, no aplica igual. Si eres alguien bonito o si tienes X o Y, te dan la plataforma. ¿Por qué? Porque va a ser más noticia, va a ser más... Lo bonito vende, por eso los espectaculares de las marcas usan gente bonita. Pero entonces, si no te ves de X manera, a lo mejor no le hacen noticia, ¿sabes? Porque no va a vender. No importa, ¿sabes? Ve cómo se ven. O nadie los va a hacer caso. Entonces, por más que exista todo esto, no funciona. Yo no creo que funcione parejo. Ese es mi tema. Pareciera que no funciona. Es que en las leyes se ve muy bien, magistrado. Así es. Precisamente lo que comentaba en este momento, de una manera, Andrés, de que la discriminación es por orden de nacimiento o de origen, con todo respeto, no lo comparto. ¿Por qué? La discriminación política. Si yo soy de un partido político, X, Y o Z, no nací en ese partido político. Y sí hay discriminación política. Entonces, la discriminación para mí es que luchemos contra la desigualdad. Que cualquier pretexto político, religioso, económico, por el cual yo quiera tratar subajar a una persona y tratarla desigual, entonces ese es el punto. La gente no nace bracera. Entonces, perdón, ahí hay que ampliar desde el punto de vista científico de la nomología que la discriminación es que luchemos, que tengamos una conciencia que somos iguales, pero en serio, y que nos tratemos en igualdad. Me decía una alumna, oiga maestro, es que yo llego a mi casa de trabajar, igual que mi hermano, vamos a la escuela temprano, en la tarde a trabajar, y llegamos en la noche y me dice mi mamá, hija, hazle de cenar a tu hermano. Dice, si llegamos igual de cansados o que un día él me haga de cenar y yo otro día le haga de cenar. Entonces, la discriminación viene desde el hogar, sí, desde la familia, desde si mamá y papá tratan igual o no a los niños, la escuela, las maestras, los maestros, cómo tratan a las niñas, Es todo un proceso que luego pues se refleja en lo que vivimos. Y yo le preguntaría igual, ¿cómo somos los mexicanos y las mexicanas? O sea, ¿qué hay en nuestra estructura, en nuestra esencia que traemos arrastrando esto desde toda la historia? Pues es que nacimos de una manera violenta, pues. Justamente se celebra la caída de Tenochtitlan. La conquista. En fin, nuestra acta de nacimiento es así, pues. No me gusta pensar en que tenemos una esencia en ese sentido, porque si tenemos una esencia en ese sentido, entonces es imposible cambiarla. Y no, yo creo que no es así. Más bien, mi perspectiva es que es un asunto de largo plazo. Somos un país en el que reconocemos que hecha la ley, también está hecha la trampa. ¿Sí me explico? Es decir, la ley es robusta, es sólida, es una de las mejores del mundo en muchos aspectos, o muchas partes de nuestras legislaciones así, pero a la hora de vivirla, a la hora de ponerla en juego, pues buscamos evadir la legislación y la parte del castigo. Buscamos obtener el beneficio del derecho, ejercer el derecho, pero no necesariamente cumplimos con la obligación. Entonces, a mí me parece que no sé si llamar la solución, porque tampoco me gusta plantearlo en esos términos, pero me parece que sí una estrategia que podemos implementar, que es de mucho más largo plazo, tiene que ver con el tema de la educación. A ver, este asunto está vinculado con la comunicación, es decir, con un sentido que le damos a las cosas que circula en la esfera pública, es un sentido del que nos apropiamos. Es decir, hay personas que son menos que nosotros y hay personas que son más que nosotros. Y ese sentido está producido colectivamente. Es el cuento que nos contamos todos los días, ¿sí me explico? Lo que necesitamos es interrumpir la transmisión, la producción de ese sentido e interrumpir la transmisión de ese sentido, es decir, que ya no nos apropiemos de esa narrativa, de esa historia, de ese cuento que nos contamos todos los días. ¿Sí me explico? La ley es fundamental para hacer esto, porque nos orienta hacia dónde podemos apuntar las nuevas narrativas que tendríamos que crear.
pero el tema tiene que ver con las generaciones que vienen. Sí, por eso me refiero a que es un asunto de largo plazo. A los que ya estamos viejitos, difícilmente nos van a cambiar el imaginario, ¿sí? Probablemente la experiencia nos lo haga cambiar, ¿sí? Pero me parecería a mí mucho más importante echarle el presupuesto, echarle las estrategias, la voluntad política a las generaciones que vienen. Y creo que hay algunos esfuerzos importantes que se están haciendo en algunos sectores educativos. Por ejemplo, yo te puedo contar de la diferencia que observo en mi hija y en mi hijo, ¿sí? Para ellos el tema de la diversidad sexual, vaya, no es ni siquiera un tema, no es algo que se problematicen, pues. Y tiene que ver con el entorno en el que están, a la escuela a la que asisten, los privilegios que tienen, porque también esto es cierto, los privilegios que tienen y las oportunidades. Y el consumo cultural al que tienen acceso. Me gustaría un poco cambiar la narrativa porque pareciera que estamos hablando de las legislaciones que existen como parches, como si fueran el problema, ¿no? El movimiento de la diversidad sexual en Guadalajara surgió hace 40 años, en México hace 45 años. Hasta 2003, hasta 2011 se han empezado a tomar las demandas de estos movimientos por la discriminación estructural que existe. Tengo que hacer una pausa, Andrés. ¿Me permites y regreso contigo? Perfecto. Ari también, después de la pausa. Y regreso con el yugo de la discriminación, Andrés Treviño. Solo para ponerlo como referencia, ¿no? Cuando se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, hubo personas que promovieron una acción de inconstitucionalidad y que consideraban que esa reforma que garantizaba derechos humanos era inconstitucional, ¿no? En 2010 la Suprema Corte de Justicia tuvo que decir que era completamente constitucional este acceso a derechos humanos y entonces a partir de la reforma constitucional de 2011 esa solución en la que personas podían considerar inconstitucionales nuestros derechos humanos queda subsanada, ¿no? 10 años, ¿no? Frente a 200 o 500 de colonización que impone un montón de prejuicios, de estereotipos, de un montón de cosas. 10 años es un periodo de tiempo muy corto para que consideremos los avances en materia de derechos humanos como el problema, ¿no? O como un fracaso jurídico, ¿no? Yo creo que existen pocas herramientas que poco a poco se han ido robusteciendo y que además tenemos que cuidar. Es inaceptable que CONAPRED siga sin una persona titular, ¿no? Es inaceptable que el gobierno federal no haya nombrado una persona al frente de CONAPRED. Sin embargo, es importante que quienes nos escuchan, si viven o han enfrentado una experiencia de discriminación, se pueden acercar a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco. Estamos ubicados en Jesús García 720, justo a un costado del Parque Alcalde, y nuestro teléfono es el 33 31 69 26 69. Ahí hay un equipo de personas abogadas que podrán orientarles jurídicamente para activar los mecanismos jurídicos existentes para que se revierta la situación de discriminación. Que existan algunos no quiere decir que no necesitamos muchos más. La ley estatal para promover la igualdad y discriminación en Jalisco necesita una reforma profunda, a pesar de que es relativamente nueva, y esas son las discusiones que tendríamos que estar poniendo en la mesa. Magistrado. Así es, de acuerdo totalmente con Andrés, y contestando Trini su pregunta muy importante y todo lo que se ha dicho, es que no hacemos estudios integrales para legislar. Y coincido que se hacen parches y que en tal fecha, igualmente el fenómeno de discriminación no se quiere ver como un fenómeno aislado, no, es un fenómeno integral, histórico, político, en fin. Y el artículo 3º, como propuesta, que ya está en la Constitución, señala que la educación en México tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la justicia y la solidaridad. O sea, aplicar eso. Y como eso es de Torres Bodet, 1946, y no lo hemos aplicado. Entonces sí hay propuestas para eso, pero debe ser integral y que todos avancemos en eso, todos. Y Ari, yo te invité porque el tema era estos influencers y hasta el término. Pero porque es un ejemplo, Ari, el hecho de que tú eres un influencer. ¿Qué pasa cuando viste toda esta noticia, cuando ves todo esto que está sucediendo y ya no quieres llamarte influencer? ¿Por qué cambias a lo mejor esa idea y ese desarrollo hasta de negocio que puedes tener? Sí. Bueno, yo, la verdad es que mi trabajo y mi plataforma me llevó a formar parte de ese mundo de los influencers. Yo no me considero un influencer, yo me gradué, he trabajado mucho, he usado mi plataforma para... Yo salí del closet en Instagram
porque perdí un amigo se suicidó y el otro se murió de SIDA, por no decirle a nadie ni buscar ayuda. Entonces dije, si tengo una mini plataforma para yo inspirar a otros de que no estás solo, somos varios. O sea, yo lo uso, o sea, también vendo marcas, vendo estilo de vida, pues porque alguien tiene que pagar la renta, ¿verdad? Pero que a estas personas les digan influencers, yo dije, yo no me quiero que me relacionen con eso, ¿sabes? En primer lugar, algo que nadie ha dicho, traían dinero falso. Entonces, ¿qué significa? Que van por la calle dando dinero falso, comprando cosas, o sea, porque se enfocó mucho en una área, pero yo dije, entonces significa que salen de fiesta, se las dan de ricos, gastando con dinero falso. No sé, me dio mucho, porque yo conozco a una de estas personas que sale en ese video. Lo dejé de seguir en ese instante, mi pareja lo dejó de seguir en ese instante porque dijimos, está muy mal, o sea, que no importa si eres gay o no gay, lo que hiciste como ser humano está muy mal. ¿Cómo te afecta todo esto? A mí me dio mucho coraje, pues digo, yo no me siento relacionado con ellos porque, te digo, conozco a uno porque sabía que era de relaciones públicas de un antro. Pero hasta ahí mi relación con esa persona. No compartimos muchos ideales parecidos, evidentemente, porque lo que esta persona hizo, o estas personas hicieron, es denigrar a otro ser humano. Nomás para ellos... ¿Te cambia la línea de vida que tú te habías propuesto a través del uso de las redes sociales? No, porque trabajamos con marcas distintas, en medios distintos, pero no me gusta que a estas personas les digan influencers, porque sí, influyen, pero para el mal, ¿sabes? O se quieren hacer famosos haciendo sentir mal a otras personas, a personas vulnerables. ¿Por qué no se meten con alguien que les pueda meter batalla, ¿sabes? Se fueron con alguien o sea, y aparte que les das dinero falso, o sea, de que todo está mal. En el concepto, todo lo que sucedió está mal. ¿Tú qué le dirías a la gente que te ve y te escucha hoy? Pues que digo, como en todo, no todos somos iguales, ya seas de la preferencia sexual que seas, del medio que seas. O sea, hay bien y mal y en todo, y que no por unos pierdan todos. Que vean a las personas con ojos abiertos, como quisieras que te vean a ti mismo, y ser empáticos con quien se tiene que ser empáticos. Sí penar ciertas cosas que no deben de pasar desapercibidas, pero pues nomás ser buenas personas y no quererte hacer famoso haciendo sentir mal o tratando mal al prójimo, literal. Y sabes que Igor decía, es que tiene que ver con las generaciones. Ari es súper joven, tú decías, no, es que los viejos está pegando a la juventud. Pero es que pasa lo mismo, no tiene que ver con la categoría de juventud ni tampoco con la preferencia sexual, sino con el privilegio y, si me explico, con el estatus social, con la clase, pues, y con la etnia, con el color de piel. ¿Qué hacemos? Yo insisto, me parece que hay que prestarle mucha atención a lo que está pasando con las generaciones más jóvenes. Creo que hay un germen de cambio muy importante en las generaciones que vienen. Creo que en los próximos años podremos ver cambios importantes en esta materia. Tengo la esperanza de que poco a poco se construya. A lo mejor ya nos toca vernos, a quienes estamos más mayores, ya nos toca ver eso, pero tengo la esperanza de que se construya una sociedad más deliberativa, más tolerante y más... la tolerancia no me gusta esa palabra. Incluyente. Sí, incluyente. Gracias. Yo le llamaría el pluriverso, el gran pluriverso que somos, aceptarnos como somos, y lo que dijo Ari es no discriminar. Sugiero, propongo, con todo respeto, hay una obra en Amazon que se llama Revolución Planetaria. Plantear la igualdad en todo ser humano por el solo hecho de ser persona y respetar plantas, animales y el propio planeta, que es un ente vivo. Está planteado aquí en Revolución Planetaria o Revolución de los Seres Afata, que somos nosotros. Magistrado, con todo respeto, déjeme preguntarle, ¿le ha llegado algún grupo conocido como antiderechos a pedirle, obligarle, ofrecerle algo para que no legisle a favor de los derechos? Fíjese que nosotros hemos hecho propuestas para una nueva constitución, para la Constitución de Jalisco, para la Constitución de México, y nos ponemos a sus órdenes. Al contrario, una vez llegó un alumno mío que se fue a estudiar a Alemania y me dice, oiga, maestro, en la Bundesrepublik Deutschland, ahí hay leyes de discriminación en todos los ámbitos y todo, y hay que hacer una modificación en la Constitución, en el artículo 1, que es el párrafo 4 de la discriminación. Digo, mire, compañero, con todo respeto, basta con que digamos
todos somos iguales ante la ley. Se prohíbe todo tipo de discriminación en la Constitución y en leyes secundarias, en leyes reglamentarias, poner todas las facetas, lo que dijo Ari, lo que dijo Igor, lo que dijo Andrés y lo que dijo usted muy bien. Todos los tipos de discriminación, incluso tasar la discriminación de orden político con tal pena, la discriminación de orden sexual, así, en fin. Y se enojó conmigo mi alumno, que era del grupo bisexual. Y le dije, no, compañero, es que basta con que defendamos la igualdad y respetar a cada quien en sus preferencias de lo que sea, sexuales, políticas y todo. Y yo pienso que esa es la tarea. O sea, sí hay una presión. De varios grupos sí hay una presión al legislativo, al judicial, para que se frene todo este avance. Sí lo hay. Sí hay presiones, por supuesto. Sí, Andrés. A mí me gustaría hacer un comentario antes de que cerremos el conversatorio. Le haces la pregunta a Igor, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y de repente estos casos se viralizan porque pensamos que compartir, dar retweet, implica un apoyo de nuestra parte. Si las personas que están viendo este programa se sintieron indignadas por lo que sucedió afuera de la Casa del Migrante y quieren hacer algo al respecto, yo los invitaría a dos cosas. Una, que conozcamos el trabajo de FM4, una organización que es digna de ser reconocida y que además, si este caso salió a la luz, es por su trabajo, y que donemos a FM4. Es una organización que recibe donativos, que necesita un montón de ayuda, y entonces que nuestra indignación no se quede solo en señalar, en enjuiciar, en estigmatizar, en compartir en redes sociales, sino que se traduzca en ir a las oficinas de FM4 a donar desde ropa y cualquier otra cosa que podrán encontrar en las redes de FM4, cómo hacerlo. Ari, eres influencer, si ves este término, cómo se construyó, ¿tú harías esta labor para sanar esta imagen de quienes hacen buen uso de las redes? Claro, es que no se le debe dar voz a gente tonta. Y yo creo que al hacerlo tanto retweet y tanto todo, los estás haciendo famosos, literal. A gente que no merece ser famosa. Tienen que ser castigados, primero por traer dinero falso y en segundo por discriminar y tratar... Sí, los actos de hostigamiento. Exactamente. Pero la responsabilidad que tú te llevas. La responsabilidad que yo me llevo es apoyar, ayudar, usar mi plataforma para el bien y ser buen ser humano y ya. Yo te agradezco muchísimo que nos compartas desde la perspectiva que tú tienes, que eres un usuario de las redes sociales con una mayor intensidad y pues te encargamos que nos ayudes obviamente a que todos nos eduquemos en torno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Bueno, y esta es tu casa. Andrés, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por el espacio. Creo que necesitamos más espacios para discutir acerca de estos temas que son fundamentales. Y se queda uno con las ganas de... Como que hay tema de sobra, querido Igor. Bastante, sí. Muchas gracias también por la invitación. Yo básicamente lo que diría es, hay que hacer el esfuerzo de ponernos frente al espejo de nuestros prejuicios. Eso es importante y nos da un buen golpe justamente ese ejercicio. Y que la diferencia es positiva, pues lo diferente no es malo. Vivir las leyes, magistrado. Muchísimas gracias. Vivir la ley y gracias por la oportunidad de estar con todos ustedes y que haya más amor y menos violencia. En nombre de la titular de este espacio, Rocío López Ruelas, muchísimas gracias por habernos acompañado.